Hace poco miraba a un predicador hacer esta afirmación de que Jesús era Dios. Y a veces vemos que la mayoría de los líderes religiosos o las religiones en sí, en particular occidentales, nos han enseñado a través de la cultura a sacar esos escritos sagrados desde su contexto. Y para nosotros poder conocer a cabalidad esos escritos sagrados tenemos que tener tres núcleos como base. Uno, contexto histórico. Dos, contexto cultural y contexto político. Sin esos tres núcleos es difícil que nosotros podamos tener realmente conocimiento real de esos escritos sagrados, porque esos escritos son originarios del mundo hebreo, así de simple, así como escuchan. Y si no tenemos claro eso, vamos a caer en un regresionismo histórico que a veces no tienen nada que ver con el contexto político, cultural e histórico de esos textos sagrados. Vamos a leer este punto aquí para entender, dice. Para entender la Biblia correctamente es fundamental considerar el contexto histórico, cultural y político en el que fue escrita. Cada uno de estos aspectos aporta claves esenciales para interpretar correctamente los textos y evitar malentendidos o interpretaciones erróneas, así como se escucha. Interpretaciones erróneas. Continuamos. 1. Contexto histórico. Nos ayuda a comprender en qué circunstancias se escribieron los textos. Por ejemplo, entender el exilio babilónico es clave para interpretar muchos escritos proféticos del Antiguo Testamento. 2. Contexto cultural. Permite interpretar frases, costumbres y simbolismos según la mentalidad de la época. Por ejemplo, sin conocer la cultura judía, algunas parábolas de Jesús pueden perder su profundidad. Contexto político. Influye en el mensaje y propósito de los textos. Por ejemplo, en el dominio del Imperio Romano, en tiempos de Jesús, explica mucha referencia al reino de Dios como una alternativa al sistema opresivo romano. O sea que si no tenemos claro esos contextos histórico, cultural y político, no sabemos realmente qué significan esos dichos y hechos en ese contexto, porque son dos cosas muy diferentes. Y tenemos que saber que la Biblia fue escrita en un periodo de 3600 años. O sea que desde Génesis hasta Juan pasaron casi 3600 años. Así que hay que tener claro todo ese bagaje para no caer en regresionismo histórico, que a veces lo único que han hecho es transmitir de generación en generación información falsa que no tiene nada que ver con el contexto original de esos escritos sagrados. Dice, sin estos elementos es fácil caer en interpretaciones subjetivas que desvirtúan el verdadero significado de los textos antiguos, como usted puede ver. Ahora vamos a otro que dice que mucha gente dice que Jesús es Dios. En el contexto hebreo, una persona era un emisario de Dios, era como si Dios fuera él mismo cuando Dios manda a un emisario. Y eso lo podemos ver en el Éxodo, eh, que Moisés que le dice, mira que te he hecho un Dios ante el faraón. ¿Era Dios? No, era Moisés y Aarón que iban de parte de Dios. O sea, cuando Dios envía un emisario es como si Dios mismo fuera, pero eso no significa que sea Dios. Es un emisario de Dios. ¿Es Jesús Dios, como muchos afirman? Totalmente falso. ¿Por qué? Porque desconocemos el contexto cultural de esos escritos sagrados. Al sacar eso de su contexto sagrado, cultural, llevamos a interpretar de una manera errónea esos textos. Dice, en el contexto bíblico y hebreo, el término hijo de Dios no siempre se refiere a una filiación literal o biológica, sino más bien a una relación especial con Dios basada en la obediencia y el cumplimiento de su voluntad, así como usted escucha. Uso de hijo de Dios en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Israel en su conjunto es llamado hijo de Dios. Éxodo capítulo 4, versículos 22. O sea, capítulo 11, versículo 1. Usted puede leer esos capítulos y esos versículos que le acabo de mencionar. Los reyes ungidos de Israel, como David y sus descendientes, eran considerados hijos de Dios, en un sentido adoptivo, funcional. Salmo
capítulo 2, versículo 7. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado Hijo de Dios, pero este título puede interpretarse de diferentes maneras según la perspectiva teológica. En la tradición hebrea, el Mesías esperado no era necesariamente visto como un ser divino, sino como un ungido, Mashiach, con una misión especial de parte de Dios. Jesús era hijo biológico de José y María. Según los filólogos que estudian los escritos sagrados antiguos, hay serias pruebas irrefutables de que según la cultura hebrea, Jesús era hijo biológico de José y María. No fue obra de ningún Espíritu Santo como posteriormente, bajo la influencia de la filosofía greco-romana, se nos hizo entender eso. Entonces vamos a leer esta parte aquí, dice. La visión cristiana tradicional afirma que Jesús nació de María por obra del Espíritu Santo, sin intervención de un padre humano, según Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Sin embargo, en el contexto judío del siglo I, era común que un maestro profeta fuera llamado Hijo de Dios, en el sentido de un ser justo o un ungido de Dios o elegido de Dios. En el Evangelio de Marco, considerado el más antiguo, no menciona un nacimiento virginal y se enfoca en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios en términos de su misión, no necesariamente en un sentido biológico. Para aquellos que no saben, Marco es el primer masoreta. Es el evangelio más antiguo. Aunque en la Biblia aparece primero Mateo, pero el evangelio más antiguo que se tiene registro es el evangelio de Marco. Y Marco no hace ninguna referencia al nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo de Jesús, porque tanto Mateo toma como referencia a Marco. Lucas toma como referencia el evangelio de Marco y de Mateo. Y Juan posteriormente toma como referencia esos tres, Marco, Mateo y Lucas, para escribir el Evangelio de Juan, que es el último de los evangelios. Dice, algunos estudiosos creen que el relato de nacimiento virginal pudo haber sido influenciado por interpretaciones posteriores o por influencias culturales greco-romanas, así como se escucha. Dice, dentro de la cultura hebrea, ser hijo de Dios significa seguir la voluntad de Dios, no necesariamente ser un descendiente literal. La interpretación de Jesús como el Hijo de Dios en sentido divino, es una perspectiva teológica desarrollada dentro del cristianismo primitivo y no necesariamente la interpretación original dentro del judaísmo del siglo I, como se escucha. Las interpretaciones que tienen validez son las interpretaciones que vienen dentro de la cultura hebrea, no dentro de la cultura occidental, romana o grecorromana. Es como esos escritos se originaron dentro de esa cultura y esa es la que nosotros tenemos que tener clara, dentro de un contexto político, cultural e histórico. Sin esos tres núcleos, pierden de validez cualquier interpretación que nosotros podamos dar a esos escritos sagrados. Bueno, ahora vamos a tocar el tercer punto. ¿Es Jesús Dios, como muchos afirman? La respuesta es no, no es Dios Jesús. Ya hablamos de esos puntos anteriores. Dentro del contexto tenemos que tener claro, contexto histórico, político y cultural. 2. ¿Jesús nació virginal o era hijo biológicamente de Jesús, de José y María? Ahora vamos a hablar si realmente Jesús es Dios, como muchos afirman, muchos teólogos y líderes religiosos. Vamos a leer esta parte, dice, dentro del contexto hebreo y bíblico original, Jesús es visto principalmente como un representante de Dios, no como Dios mismo. Sin embargo, en la tradición cristiana posterior, especialmente en Occidente, se desarrolló la idea de que Jesús es Dios encarnado. Jesús en el contexto hebreo y bíblico. 1. Jesús como profeta y maestro. En el judaísmo del siglo I, el Mesías o Mashiach era entendido como un líder ungido por Dios, pero no como un Dios mismo. Escuche atentamente. Jesús mismo enfatizó su misión como enviado de Dios, diciendo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan capítulo 7, versículo
16. En Marcos, capítulo 10, versículo 18, cuando alguien lo llama bueno, Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esto sugiere que Jesús diferenciaba su identidad de la de Dios mismo, porque él se llamaba el Hijo del Hombre, no Dios. 2. Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús se refiere a sí mismo frecuentemente como Hijo del Hombre, una figura mesiánica basada en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que representa a alguien con autoridad dada por Dios, pero no necesariamente Dios mismo. Punto número 3. Jesús como representante de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo porque no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, Dios. Esto indica que él se veía a sí mismo como un siervo de Dios, cumpliendo su misión, y no como un Dios como muchos afirman. Jesús en la tradición cristiana occidental. Mire, dice, divinidad de Jesús. Con el tiempo, especialmente en el cristianismo grecorromano, se fue desarrollando la idea de que Jesús no solo era el Mesías, sino Dios mismo en forma humana. En el concilio celebrado de Nicea del 325 después de Cristo, se estableció formalmente la doctrina de la Trinidad, donde Jesús es considerado Dios Hijo, coeterno y consustancial con Dios Padre y el Espíritu Santo. Texto como Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, fueron usados para argumentar su divinidad. Interpretación influenciada por la filosofía griega. Es eso. Estas son interpretaciones influenciadas por la filosofía griega. Muchos estudiosos sostienen que la idea de Jesús como Dios fue influenciada por el pensamiento helenístico, que tenía conceptos como el logos, razón divina, en la filosofía de Platón y Filón de Alejandría. Conclusión. Desde una perspectiva hebrea y bíblica temprana, Jesús es representante de Dios, un profeta y posiblemente el Mesías esperado, pero no Dios mismo. En cambio, en el cristianismo occidental, influenciado por el pensamiento greco-romano, se desarrolló la creencia de que Jesús es Dios encarnado, así como usted escucha. Y lo que debe tener peso, porque esos escritos son hebreos, no son greco-romanos, son hebreos. Y dentro del contexto hebreo es lo que debe tener validez para nosotros, no la interpretación posterior influenciada por la filosofía griega. Por eso, y estos 3 puntos quedaron claros. 1. Si no tenemos claro el contexto cultural, político e histórico, no sabremos realmente la verdad detrás de esos escritos sagrados. Jesús era hijo biológico de José y María. No nació por ninguna obra del Espíritu Santo sin que haya habido interpretación, intervención humana. 3. Jesús no es Dios. Es un representante que se adhería a los conceptos, a los preceptos morales y un ungido que iba de parte de Dios, pero no era Dios mismo, como nos quieren hacer entender. Así que, teniendo claro estos 3 puntos, puedo haber dejado claro de que Jesús no era Dios como muchos nos quieren hacer creer. Así que estudie la Biblia desde la perspectiva hebrea, teniendo en cuenta historia, contexto político y cultural para que entienda todo ese bagaje que usted se está perdiendo por tener píldoras interpretadas desde un modo que no es el correcto, que es un modo occidental. Así de simple. Éxito.